Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Le agradezco a usted que muy amablemente hace posible esta conversación. Le envío un saludo a nuestros amigos de Farmacias Huesca, allá en la 2 Norte, casi esquina con la 14 Oriente, Filo Huesca al frente de las Farmacias Huesca. Un abrazo, por supuesto, a Farmacias Belén, allá en la 2 Poniente, entre 7 y 9, atendido personalmente por nuestro amigo José Gabriel Ávila Rivera, en el centro de la ciudad de Puebla. Esta mañana estoy conversando con Beto Rubio, conductor del programa Dar de Sí, hoy en su faceta de joyero. Y tenemos mucho que platicar con Beto. Realmente podríamos estar haciendo una serie de programas al respecto, ya lo estaremos comprometiendo ahora que se regularicen nuestros horarios para poder aprovechar más esta estancia frente a los micrófonos. Pero me interesa un tema, Beto. Sí. Sabemos que hay algunos oficios que se van haciendo de generación en generación. Así hubo maestros relojeros que el arte de los engranes fueron pasando de una generación a otra hasta que llegaron estos relojes nuevos que fueron prescindiendo de los conocimientos de ellos y ahora, bueno, han desaparecido porque casi todos se dedican a colocar correas y a poner pilas y muy escasamente a reparar los mecanismos antiguos con los que se venía trabajando. Los zapateros es otra actividad. En fin, hay algunos oficios de esta índole que han ido evolucionando y algunos van desapareciendo. En este caso, te pregunto, Beto, ¿cómo se hace un joyero? ¿Quién le dice a alguien que es joyero? Y bueno, pues cuando es de generación a otra, de una generación a otra, pues es por la herencia. Pero cuando se empieza, ¿qué pasa? Y te pregunto, ¿cómo fue tu caso? Bueno, en el caso mío fue, soy el primer joyero ya en sí de la familia, pero fue una influencia ahora sí que de mis padres, por portarme mal. Me ponían a cuidar a los joyeros. Mi madre y mi padre fundaron una zona turística en la Ciudad de México. Entonces me ponían a cuidar a los joyeros. Obvio, los señores a veces se molestaban conmigo, era un niño bastante maloso. Entonces los acusaba por cualquier cosa. Entonces me empezaban a atraer, ellos se dieron cuenta que en vez de ser enemigos, podríamos ser amigos, y yo podría estarles tapando sus sinvergüenzadas. Entonces me empezaron a enseñar algunas cosas, a soldar, a fundir. Me decían la diferencia entre un metal y otro, cómo era el oro de 18 quilates, cómo el oro de 14, cómo era la plata, cuál era la alpaca. Entonces a muy temprana edad me di cuenta de lo que era en sí la joyería. Pero como todo hijo, como todo joven, siempre traté de ser pesebre, ¿no? Casi es obligado. Entonces a los 14 años me preguntaban, oye, Beto, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Vas a ser joyero y todo? Y yo decía, no, ni loco, ¿verdad? Pasó el tiempo, dejé la carrera de psicología, me iba a comer el mundo ahora sí que a puños. Y desde muy chavillo, desde muy joven, desde muy niño, empecé a ganar yo mucho dinero. Entonces eso me hacía autosuficiente y creído. Entonces yo decía, pues sí, el mundo me queda chiquito. Entonces a los 20 años tenía ya mi primera empresa de diseño de ropa. A los 28 años tuve ya mi primer discoteca. A los 30 años me caso y entonces da un giro mi vida porque obviamente ya la industria de la música
los antros, bueno, en esa época eran discotecas, no eran lo mejor. Entonces me regreso a la base, entonces a la joyería, empiezo a fabricar, empiezo a desarrollar algo que ya había visto. Y entonces, como dijiste hace rato en esa narrativa, se van mezclando los conocimientos. Lo que aprendí en la escuela fue que la psicología es una herramienta. Entonces, empecé a buscar las necesidades de las gentes de mi entorno. Volvemos a los primitivos, ¿no? Entonces, el vestido, la forma de presentarte. Por eso entré a la industria de la ropa. Después, conociendo ya de costura y todo eso, dije, bueno, ¿por qué los relojes tienen que ser tan aburridos? Entonces empecé a diseñar algunos tipos de correas para cambiarle lo estándar, lo formal a los relojes. Y ese es otro tipo de oficio, ¿no? El zapatero, remendón, que no se enoje el señor Ferragamo, pero así comenzó, ¿no? Reparando zapatos, haciendo zapatitos, y ahora es una industria enorme, ¿no? Los Gucci también empezaron de peleteros. Entonces, yo viendo eso también, hice una incursión en algún tipo de diseño de correas, de textiles, y vendía algunos relojes. Compraba un reloj X y le ponía la correa y ya era mi firma, ¿no? Por decirlo. Pero en la joyería, cuando hago la incursión, veo que los materiales y las formas son muy estándares. Entonces empiezo a jugar con lo que me encuentro, ¿no? Y empecé a hacer algunas cruces con clavos para herrar caballos. Empiezo a utilizar, a mezclar, siguiendo obviamente algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, a mí Saint de Madrid es una joyería que me gusta mucho. Ellos son los hacedores de la joyería de la corona española. Entonces, me gustaba mucho su joyería de plata pavonada con oro. Entonces, no sé si conozcas la marca Carrera y Carrera. Sí, lo he escuchado, también de ellos. Ellos son como la nueva generación de Saint de Madrid. Entonces, ellos hacen esa conjunción de texturas y de materiales. Empiezan a utilizar la plata pavonada, el acero, el tungsteno, metales raros, ¿no? Que son muy bonitos, no son tan caros, pero tienen una presencia genial. Y ahí lo que vendes no tanto es el material, la materia prima, sino el diseño, ¿no? Y cómo lo hacen o cómo lo hemos hecho. Pues observando primero, aplicando los conocimientos que te ha dado la observación y la vida, y conjugando los 3, 4, 5 oficios a los que en algún momento pudiste haber estado ligado o cercano, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, uno ve, ahora ya no se ven en la ciudad, pero anteriormente, hace algunos 40, 50 años, se veían a las personas que reparaban cubetas, andaban por la calle con un anafre, sí, y las cubetas de galvanizado o de peltre, las parchaban con estaño. Y ahí es como empezaron a ver, yo por ejemplo empecé a ver la otra forma de usar la soldadura, ¿no? Mi papá es mecánico de oficio, mecánico de diésel, pero también era un excelente soldador. Era como un pailero. Entonces ahí vi otro tipo de soldaduras, ¿no?
Entonces tengo un tío que trabajó en ILSA aquí en Puebla y también ahí había otro tipo de soldadura. Entonces vas viendo diferentes tipos de oficios y las diferentes formas de hacer lo mismo, ya sea en grande o en pequeñito, como lo hacemos en la joyería. Y con respecto a la relojería, por ejemplo, de la joyería, lo que más me gusta a mí en sí es la relojería. Ah, sí. Sí, tocaste un tema que para mí es principal, ¿no? Porque como todo joyero, es muy difícil que me ponga una cadena, una pulsera, un anillo. Porque ya desarrolla uno el disgusto. A lo mejor el verlo en otra persona es muy agradable, es un gusto. Pero en uno como que ya no es, no te llena. No te satisface exactamente. Pero un reloj muchas veces siente, al menos en mí, siento hasta que me viste. Entonces, un reloj de automático, un reloj de un mecanismo mecánico, es una... Es una joyería. Es una joya. Es una joya. ¿Qué pasa? El calcular, el meterte a la mente del arquitecto, del diseñador de un reloj, es tremendo, porque caer en tiempo y encerrarlo en una cajita es una maravilla, ¿no? ¿Qué correrá en ese cerebro? ¿De qué manera están diseñados esos cerebros para calcular cada movimiento y que al final de todos los movimientos haya transcurrido un segundo, un minuto? Eso es de Dios, de veras es una bendición para ellos. Y por eso en mí existe el gusto y el agrado por la relojería, y más la mecánica, la relojería mecánica. Y vamos a hablar de varios tipos. Algunas cápsulas de... Tenemos que hablar específicamente, por ejemplo, de los relojes, tenemos que hablar específicamente de los diamantes. Me interesa que nos platique la diferencia entre los diamantes artificiales y los diamantes naturales. Por ejemplo, no hemos hablado del mercado de la joyería mundial y en México. Me interesa algunos puntos que has tratado de psicología y joyería. ¿Te parece que entonces la próxima semana, el miércoles, lo abordemos? De acuerdo. Bueno, pues ya está. Yo le agradezco a usted su atención para este tema. Voy a una pauta y rapidísimo, en menos que canta un gallo, regreso con Antonio Starlich para abordar algún tema de interés de la vida española. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.